Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. El tema de la inseguridad nos preocupa a todos. Las cifras del análisis del semáforo delictivo nos dicen que son 60 ejecuciones diarias en el país. Además, se fugan reos de alta peligrosidad de un penal de Culiacán. Senadores de diferentes partidos políticos se pronunciaron contra la violencia y por una amplia investigación sobre este lamentable suceso. Senadores de diferentes partidos se pronunciaron por una amplia investigación en el caso de la fuga de reos de alta peligrosidad del penal de Culiacán, que incluya al juez que les otorgó amparos para cambiarse de un reclusorio federal al estatal de Aguaruto, en Sinaloa. Yo creo que hay responsabilidad jurídica de los jueces, no solamente en este caso, sino en otros, donde han permitido la absoluta libertad de gente procesada por violaciones al debido proceso. El Consejo de la Judicatura tiene que investigar, desde luego que sí. Tiene que haber una investigación en primer lugar para los operadores del penal. Salieron disfrazados, vestidos de custodios, pues evidentemente hay complicidades. Julián Grimaldi Paredes, operador financiero del cártel de Sinaloa, así como Jesús Salomón, jefe de sicarios de los Beltrán Leiva, se fugaron la madrugada del pasado domingo. En este caso, si hay indicios que hacen pensar o que hacen dudar de que se generaron condiciones que les permitieron o les facilitaron el poder evadirse de la reclusión en la que estaban, pues obviamente hay que investigar a quien haya que investigar. En ese caso el propio Poder Judicial debe llevar a cabo su investigación, pero pues también las autoridades de Procuración de Justicia, ¿no? Incluso desde luego las autoridades al interior de estos tipos de reclusorios o de centros de rehabilitación. Esta no es la primera vez que reos peligrosos se fugan del penal de Aguaruto, en Culiacán. Suman ya más de 30 fugas en los últimos años. De ahí que ya se hable de una amplia reforma al sistema judicial. Ya pasó en otros países en donde incluso el conocimiento y el acceso a un juez es impersonal. O sea, el procesado no sabía quién era el juez al que estaba procesando. Creo que aquí había que aplicar una forma parecida de garantizar el anonimato del juzgador para que pueda preservar su integridad física. Y esas son parte de las reformas que, insisto, deben estarse considerando. ¿Qué sucedió esta semana durante la comisión permanente? Un grupo de senadores del PAN, PRI, PRD y PT Morena, así como uno independiente, encabezados por el presidente del Senado, Ernesto Cordero, realizando un viaje a Nueva Zelanda con el propósito de celebrar el 45 aniversario de las relaciones entre México y esa nación. El viaje, que concluirá hasta finales del mes, ha sido cuestionado por diversos legisladores, quienes exigen que se ponga fin al turismo parlamentario con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Yo creo, en primer lugar, que sí es muy importante el meter tijera en el presupuesto del Poder Legislativo. Sí hay excesos, asistir a muchas de estas cosas que no tienen ninguna justificación para legisladores, yo creo que sí vale la pena que se eliminen. A lo mejor ellos fueron a un intercambio que ya estaba pactado, lo ignoro, pero también es bienvenida la austeridad. Me parece que es correcto que se tomen medidas para que este tipo de viajes se hagan con racionalidad. A otros incluso les sorprendió la noticia de este viaje de última hora. La verdad, para nosotros fue asombroso saber que varios compañeros senadores y legisladores fueron a este evento en Nueva Zelanda, porque al menos los integrantes de la Comisión Asia-Pacífico no fuimos convocados, y al menos un servidor yo no sabía de este viaje por parte del Senado de la República. Por eso, desde ahora, ya hay muchos que apoyan la propuesta de reducir hasta en 2,000 millones de pesos el presupuesto de la Cámara Alta. Y aunque este tipo de salidas y visitas están permitidas, la legislación y los lineamientos en materia de viajes de los legisladores indican que estos se deben de dar en un marco de transparencia, austeridad y alta eficiencia, por lo que es necesario analizar a fondo este asunto y saber si se cumplen o no con los lineamientos. Senadores del PRI están preocupados por el rumbo que ha tomado el partido. Senadores del PRI se pronunciaron por un cambio profundo en las filas priistas y pidieron que se castigue con todo rigor a aquel priista, trátese de quien se trate, que haya propiciado la debacle del partido a través de irregularidades, anomalías, delitos o que de alguna manera hayan quebrantado la ley en algún momento para beneficio personal
y en contra de la sociedad y del mismo priismo. Sí creo que debe haber una escrupulosa definición por parte del partido de los que hicieron la tarea y especialmente de los que no hicieron la tarea, o peor aún, de los que cometieron faltas, infracciones o francamente delitos. Y actuar en... Tendrá que valorarse. Yo creo que no puede anticiparse en ninguna posición, tendrá que hacerse, perdón por la insistencia, el rigor y la objetividad deben implantarse y deben imperar en esta revisión que tiene que hacer desde su esencia, desde sus cimientos, el propio partido. Cualquiera que sea el dirigente, ahí no debe haber distinción. La ilegalidad es de corte parejo. El que la cometió debe ser sancionado. El diputado del PRD, Agustín Basabe, calificó como un error de Andrés Manuel López Obrador el último párrafo de la carta que le envió a Donald Trump, donde se compara con el mandatario estadounidense. El último párrafo de la carta, a mi juicio, es un despropósito. Es algo muy, muy desafortunado. Porque lo que hace en el afán de hacerle un guiño a Donald Trump es hacer una comparación, decir que se parecen López Obrador y Trump, que son los dos anti-establishment, que los dos le ganaron al establishment. A mí sí me parece muy delicado. Trump es una persona que le está haciendo daño al mundo. Sus decisiones, sus acciones a nivel internacional son dañinas para el mundo. ¿Con él quiere compararse? ¿Quiere decir que se parecen? Y ahora vamos a ver la entrevista que nos preparó Víctor Sánchez Baños. A partir del 1 de septiembre entra ya en funciones la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Ante eso, se necesita hacer un procedimiento de entrega-recepción de todo tipo de documentación, de leyes y de todo aquello que quede pendiente para la próxima legislatura. En ello está trabajando precisamente la 63 legislatura y vamos a platicar de todo ese procedimiento con el senador Raúl Pozos Lanz, quien es el presidente de la Comisión de Administración del Senado de la República. Primero que nada, como sucedió con nosotros, tiene que haber una acreditación con la certificación del Instituto Nacional Electoral, que acredita a cada una y a cada uno como senadores de la República, electos, que haya transitado sin ninguna circunstancia judicializada y que haya sido determinante el triunfo y todo el proceso jurídico. De tal suerte que cuando lleguen aquí, llegarán a acreditarse como tales y serán recibidos por el área administrativa. A cada quien le será entregada pues su credencial, se tomará todos los datos correspondientes y entonces podrán estar en posición de tomar protesta como senadores de la República, misma cosa que deberá ser el último día del mes de agosto, para que el día 1 de septiembre se instale el Congreso General y entre en funciones esta nueva legislatura en la Cámara de los Senadores y en la Cámara de los Diputados. Son muchos papeles, son muchas iniciativas, pero también son muchos los pendientes que deja el Poder Legislativo para la siguiente legislatura. Cambia incluso el partido que se va a encontrar con el mayor control de las comisiones, tanto legislativas como administrativas. Y ante ello es necesario no solamente entregar esos papeles, ni entregar las cuentas claras, sino también entregar el presupuesto para el próximo año del Poder Legislativo. Ante esas circunstancias es fundamental que cada uno de estos puntos se pueda hilar en forma muy precisa para evitar también conflictos entre una legislatura que sale y otra que entra. En pocas palabras, estamos viendo tiempos nuevos también en el Poder Legislativo. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, me da mucho gusto saludarles.
Hoy hemos visto cómo se ha reacomodado la agenda del presidente virtual electo y está en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine y ya de una vez emita la declaratoria de presidente electo. Sin embargo, prácticamente todos los días hay anuncios relacionados con el futuro plan de gobierno, el nombramiento de funcionarios que puede o no estar en un vacío de ley, porque finalmente se ha establecido en la Ley de Planeación Hacendaria y también en la Constitución un periodo de transición a partir de que se le declara presidente electo, no antes. En esta semana, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Carlos Ursúa y también de Gerardo Esquivel, dieron a conocer el programa de 7, creo que, obras de infraestructura. En realidad algunas de ellas están construidas, solamente supongo que serán mejoras. Hay solamente 2 que no están construidas. Una de ellas es el ferrocarril Transistmo. Creo que piensan hacer o sacar una cabecera para que pase por Palenque, hoy no transita por ahí. Y el otro ferrocarril, que es la construcción de Cancún hasta Chetumal, corriendo por toda la Riviera Maya, un tren de pasajeros. En ambos casos es interesante ver cómo se le está dando prioridad particularmente al sureste, incluyendo también se declara como obra prioritaria la realización de 500 caminos rurales para unir cabeceras municipales en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y también todo el sistema de interconexión de la red mayorista, podríamos decir, y de la red troncal para llevar telecomunicaciones a todos los municipios del país. Hoy por hoy es un proyecto en marcha, se está construyendo, hay una entidad pública y privada, una asociación que está facilitando la construcción de la red y tiene metas específicas para lograr cobertura del 80% de la población a más tardar en el 2020. Nuestra población hoy tiene plena cobertura en zonas urbanas, aunque algunas de las regiones de las zonas urbanas están mal atendidas y servidas en cuanto a calidad, penetración y costo. Así es de que, bueno, está haciendo suyo el proyecto de carretera digital, que eso creo que es importante. Todos estos proyectos en general se piensa que podrían estar, según el equipo económico de AMLO, evaluados en 500,000 millones de pesos. Y de ahí se está diciendo que todo lo que se ahorre en el recorte de personal se dirigiría hacia las obras de infraestructura mencionadas, incluyendo también en el caso de la Ciudad de México la reconstrucción de los edificios afectados durante el sismo y donde las familias no tienen recursos para salir adelante. En fin, este es un tema que pongo bajo la lupa desde las cámaras porque evidentemente tendrá que ser parte del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. ¿Tú qué opinas? Gracias, Alicia. No se vaya porque vamos a un corte comercial, pero a nuestro regreso estará con nosotros el especialista en temas internacionales, Emilio Lezama, quien nos platicará sobre los avances o retrocesos de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Y esta noche aquí en el estudio nos acompaña Emilio Lezama, quien es experto en temas internacionales. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes. Emilio, pues ahorita, bueno, con todo este cambio de sistema político, este cambio de transición, de nuevo presidente, de nuevo partido, ¿cómo ves tú las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? ¿Van a seguir avanzando en lo que ya se logró, en los acuerdos que ya se lograron? ¿Va a haber un retroceso? ¿Van a empezar ahora sí que con nuevos temas? ¿Cómo ves tú el tema del libre comercio? Pues mira, creo que se ha logrado muy poco. En realidad el gran problema es que hay unos temas en los cuales parece haber un impasse, es decir, hay
escasa posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos, el de México y el de Canadá se pongan de acuerdo, por ejemplo, bajo el esquema de tarifas que han impuesto en el aluminio o en el acero, ¿no? Que son esenciales para la industria automovilística, por ejemplo. Entonces, hay la guerra comercial que de alguna forma se empezó hace unos meses por el presidente Trump, y a la cual México y Canadá han contestado, que han hecho que el proceso se vuelva muy terso. En ese contexto, además, hay que meter ingredientes políticos, que no nomás son negociaciones económicas. Y si uno ve los ingredientes políticos, digamos que la facilidad con la cual transita este tratado se vuelve incluso más compleja. Por ejemplo, los enfrentamientos entre Trudeau y Donald Trump han causado un alza muy importante en la popularidad de Trudeau al interior de Canadá. Esto tiene una relevancia política para Trudeau y para los canadienses. Entonces, de tal forma que no va a ser tan fácil ceder públicamente, digamos, porque tiene una connotación, pues, de política interior. En México vimos el caso contrario, que esta política o esta inercia de ser muy condescendientes o incluso generosos con la administración de Donald Trump le causó estragos políticos a la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, entonces, Emilio, siempre... Bueno, claro que ponerse en contra del villano favorito, que ahora es Donald Trump, siempre sube votos políticos. Pero bueno, da el tema que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Para México y para Canadá es de suma relevancia mantener esa relación comercial, económica, inclusive política. Entonces, es bueno sacrificar un poco lo político, la apreciación de la gente es el presidente, pero bueno, tener una buena relación con Estados Unidos, porque se puede descomponer y México puede siempre estar afectado con esa situación. Pues yo te diría a qué costo se mantienen las relaciones cuando tú eres asediado constantemente por un eje político, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea China. Tú tienes que también tener límites y poder poner barreras e instrumentos para poder contrarrestar. El problema de México es la dependencia enorme que ha generado en Estados Unidos, en gran parte y en gran medida por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, un poquito este juego de huevo y gallina, porque esta dependencia que tenemos en Estados Unidos, que nos obliga o parecería obligarnos a tener que ser, hay veces demasiado subordinados al poder de Washington, viene en un inicio por el Tratado de Libre Comercio y cómo las exportaciones mexicanas van primordialmente a Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio me parece importante y me parece que habría que intentar rescatarlo, pero también es cierto que no es la única visión que hay en el mundo. Es decir, hay quienes con toda razón y con justificaciones económicas, ¿no? Incluso han dicho que no es, dependiendo de las circunstancias en las que queda el tratado, no es tratado o nada. Es decir, hay una posibilidad, hay vida después del tratado y hay vida antes del tratado, ¿no? No se acaba el mundo sin el tratado. También es importante generar leyes, generar inversión para no depender tanto de Estados Unidos. Por ejemplo, este fin de semana estuvieron el presidente Peña Nieto y nuestro canciller en este foro importantísimo del Pacífico. Es importante fortalecer esos vínculos, esos lazos para no depender tanto, porque estamos dependiendo mucho de Estados Unidos, tenemos mucha incertidumbre, poca certeza de que la firma, el acuerdo, lo que se dé al final de este Tratado de Libre Comercio sea benéfico para nuestro país. Pues en realidad eso es una constancia en México. México tiene tratados de libre comercio como pocos países en el mundo. Sin embargo, ejecuta pocas interacciones comerciales con otros países que no sean Estados Unidos por razones muy obvias geográficas y geopolíticas. El tema de la Alianza del Pacífico tiene que ver, me parece, con otros temas primordiales. De hecho, la Alianza del Pacífico sería conveniente que pasara a ser una alianza más allá de lo económico, sea algo político y social, porque el potencial que tienen países como Chile, Perú y Colombia va más en un sentido político de la influencia mexicana en la región latinoamericana. ¿Qué tiene que hacer México? México tiene que apostarle a infraestructura que le permita construir vínculos geográficos con las grandes potencias que pueden de alguna manera suplantar un poco el poder de Estados Unidos comercial. No te lo va a dar la Alianza del Pacífico, pero sí te lo puede dar China, por ejemplo, te lo puede dar en cierta medida la Unión Europea. La nueva administración ya ha platicado de algunos de estos temas y me parece interesante que lo hayan hecho. El tema del Istmo de Tehuantepec y la conexión que quieren hacer en esa región para poder generar una frontera
del Pacífico con Asia y toda la región del sureste asiático, una vez que ha caído o han caído las negociaciones del TPP, creo que pueden ser muy interesantes. El problema es que México no tiene la infraestructura ahorita para ser un país que tenga frontera con Asia-Pacífico. Eso sería primordial si queremos diversificar nuestra economía. Europa en segunda medida, Europa ya no es el gran consumidor que fue hace medio siglo. Entonces, tenemos tratados de libre comercio con la mayoría de los países europeos y tenemos que buscar formas para vincular el Atlántico y el Pacífico. Para eso está este proyecto del Istmo. Habrá que ver si se hace y qué tan eficiente es. Pero sí hay que empezar a pensar, no nada más en leyes en el interior de México. Evidentemente todo tratado lo tiene que ratificar el Senado, pero en infraestructura que nos permita llevarlo a cabo. Porque México no tiene la capacidad portuaria, por ejemplo, para hacer importaciones o exportaciones del tamaño que requeriría poder vincularse con la región de China, con la región del sureste asiático. Y eso sería primordial para poder lograrlo. Necesitas también conexión con el norte para poder hacerlo a través de trenes, ferrocarriles y demás, que México no lo ha dado. México le ha apostado tanto a la relación comercial con Estados Unidos, al transporte pero no de ha carretera. hecho, lo que quiere decir es que no ha hecho ampliaciones de sus puertos, ni le ha invertido en la infraestructura para ampliar puertos y poder ser competitivos en las zonas comerciales. Y no lo ha hecho en gran medida por la dependencia que tiene en Estados Unidos. En la medida en la que toda tu economía va y fluye hacia el norte y tú tienes carreteras, pues entonces no necesitas demasiados puertos. Estados Unidos no hace eso. Estados Unidos no depende de un solo país. Estados Unidos tiene puertos con capacidades mucho más grandes que los puertos más grandes mexicanos, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, porque ellos entienden la importancia de poder comerciar con Asia y con Europa, vincular el Océano Atlántico con el Pacífico. Hoy en día el Pacífico es donde suceden la mayor cantidad de transacciones comerciales en el mundo, rebasando el Atlántico desde hace ya varias décadas. Entonces, México tiene que empezar a pensar que no nada más se trata de norte-sur, sur-norte, porque con eso pensaríamos que podría bastar con la infraestructura que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa cuando llega un ente político como Donald Trump que pone en jaque todo su sistema económico? Porque lo que está pasando ahorita es que Donald Trump está haciendo política, no está haciendo política económica, está haciendo política interior. Está política que le vende, ¿no? Para sus connacionales es un héroe cada vez que critica a México, porque es un nacionalismo que lo llevó al poder. Y ese nacionalismo él lo va a mantener. Sí, llegue el presidente que llegue, se haga lo que haga, él va a seguir con un discurso agresivo hacia otros países, sobre todo México, que le quiten esa imagen de nacionalista. Exactamente, y además, si lo vemos en términos muy fríos, ¿qué le reditúa más a Trump en este momento? ¿Firmar el Tratado de Libre Comercio o reelegirse? Él está pensando en la reelección. El Tratado de Libre Comercio le puede afectar en la medida en la que afecta la economía de los votantes estadounidenses. Y eso es un proceso que tarda y que además no es tan obvio de remarcar, ¿no? Se tiene que hacer una campaña de comunicación para que la gente entienda que los precios que están pagando por automóviles, por aguacates, por lo que sea, se debe a la renuencia de Donald Trump a firmar este tratado. Mientras eso no suceda, el costo político sigue siendo relativamente bajo para él en este momento. Entonces, eso es una cosa con la que México tiene que lidiar. Ahora, de pronto, le agarró la urgencia de buscar un tratado de libre comercio ya en los próximos meses, que salga adelante muy rápido. Ya ha habido comunicación entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Donald Trump. Pero el tema de fondo es, si Donald Trump no empieza a ceder en los temas de tarifas, por ejemplo, y en temas muy esenciales para, digamos, la economía mexicana y para la dignidad política mexicana, entonces no va a haber tratado pronto. ¿Y cuál es el costo de eso para cada país? Yo me imagino que en este momento el costo para Estados Unidos no es tan grande y por eso pueden asumirlo. Habrá que ver para México. Bueno, Estados Unidos siempre es una potencia, nosotros somos un país emergente, tercer mundo. Ellos no se verán tan afectados con estos, aunque sí afecta a su economía, es lo que no estamos viendo ahorita. Realmente la mano de obra barata que pagan en Estados Unidos sí afectaría su economía si se hubiera beneficiado ese rubro del Tratado de Libre Comercio en donde la parte laboral beneficiara a México. Por supuesto que les afecta. De hecho, México es una potencia media que tiene grandes alcances y que históricamente tuvo una influencia muy importante en la región del Caribe, de Centroamérica y de América Latina. México perdió toda esa influencia porque se volvió un súbdito fiel de Washington. México tiene que empezar a recuperar políticamente ese poder. Pero el segundo y más importante, por supuesto que la economía estadounidense se va a ver afectada en caso de no firmar el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, va a haber un alza de precios. El sector automotriz, todos los sectores en donde Estados Unidos
ha hecho coalianzas con México donde ha salido beneficiado. Por eso, bueno, este dicho que siempre muy bien dicho es, si Estados Unidos estornuda, a México le da gripa. Es correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que México no tiene las vías de comunicación para poder explicar eso dentro de la población. Hay una cosa que hoy en día en México se ha dejado un poco de lado, pero que en el resto de los países desarrollados se utiliza mucho, que es la diplomacia pública. La diplomacia pública, a diferencia de la diplomacia tradicional, no habla de un diplomático a otro, es decir, de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, de un país a otro. La diplomacia pública lo que hace es que busca construir en otro país un, digamos, consenso o atracción por el primer país. Es decir, un país hablándole a la población directamente de Estados Unidos, de Japón, del país que tú quieras. México tiene 30 millones de mexicanos o de origen, gente de origen mexicano en Estados Unidos. Serían un gran canal de comunicativo si México hubiera construido alianzas, hubiera construido diplomacia para poder volverlos a ellos voceros de México. Hoy en día se utilizan para dos cosas: partidos de fútbol que vayan a ver a la selección y asuntos consulares. En ese tema hemos sido muy poco eficaces. Si México lograra construir una diplomacia pública robusta, que pudiera presionar a Washington y a la vez dar cuenta de las graves consecuencias que tiene no firmar el TLC con México, tendríamos mucha negociación mucho más fácil con Estados Unidos. Bueno, un tema que da para muchas pláticas, para muchos programas. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, esperemos verte pronto por aquí. Muchas gracias. Estaremos pendientes sobre estas negociaciones y estos avances del Tratado de Libre Comercio con este nuevo sistema político, esta nueva transición gubernamental. Muchas gracias. Nos vemos próximo jueves a las 11:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches.